Días asistí a un club de revistas que tocaban temas sobre mecánica cuántica y algunos cálculos de mecánica cuántica en moléculas. Era un estudiante de primer semestre de maestría en química. Muy interesante el artículo. Sin embargo, el estudiante no entendió muchas partes del artículo, entre ellas porque necesitaba leer muchísimos más artículos o conceptos que complementaban este paper que él estaba haciendo o estaba tratando de exponer. Precisamente para ayudar a aquellos estudiantes y para hacer la búsqueda de bibliografía y la búsqueda de un corpus de mi tema de investigación, he realizado o he tratado de realizar este video para que lo hagamos de una manera mucho más fácil usando inteligencia artificial, modelos de lenguaje como GPT-3 por ejemplo, y que básicamente usan mecanismos de atención y transformers. Entonces las dos herramientas que vamos a ver hoy son Elicit y Explain a Paper. Lo primero que hacemos o cuando tenemos una investigación o un tema de investigación, lo primero que hacemos es buscar bibliografía sobre ese tema. Es lo que vamos a hacer en este momento usando a PubMed. Entonces, si vamos a PubMed y buscamos cualquier tema, en este caso quiero buscar biofilms y productos naturales. Bien, en este caso entonces voy a buscar la relación que tienen los biofilms con los productos naturales, que lo escribí mal. Y acá está entonces. En este caso tengo 3.639 resultados. Son 3.639 papers o publicaciones que tengo que revisar. Antes se hacía una a una o las personas lo que hacen es coger las más citados. Y esto pues obviamente quita un montón de tiempo y hay muchísimos artículos que no dicen nada, simplemente son publicaciones sobre una investigación, pero es un tema muy chiquitito que no cubre, por ejemplo, todo lo que yo necesito. En este caso, si yo quiero hacer entonces un corpus, un resumen de todos los temas que incluyen en mi investigación, pues tardaría un montón de tiempo tratando de leer solo los abstracts de estos 3.639 investigaciones. Bueno, la primera herramienta que les voy a enseñar hoy se llama Elicit. Y Elicit pueden encontrar en esta dirección web. Básicamente está entrenada con muchísimos papers. Lo que no sé si Elicit reentrena cada tanto para coger los artículos nuevos. Sin embargo, puedo hacerle cualquier pregunta. Voy a buscar nuevamente la relación entre biofilms y productos naturales. Les voy a copiar esto acá. Y lo que hace entonces Elicit es básicamente lo mismo que hice en PubMed. Pero en este caso ustedes pueden recibir un resumen del artículo, incluyendo pues las intervenciones, que fue lo que se hizo en el artículo, a qué se llegó, qué resultados y si es un artículo con
em, a personas, les van a decir el número de participantes y en qué consistió este estudio. Entonces lo que hace Elicit es coger estos papers y los pasa el modelo de inteligencia artificial y realiza un resumen de cada uno de los papers. Entonces, por ejemplo, este que se titula formación y productos naturales. Esto es una aproximación para el control, es un artículo, es un review, es un resumen. Y acá ustedes pueden ver lo que les conté anteriormente. Entonces les genera un resumen del abstract. Básicamente es una frase que resume todo el abstract. Y este estudio o este review lo que dice es que algunos agentes antimicrobianos de las que provienen de las plantas pueden afectar algunas especies o pueden inferir algunas especies en el desarrollo de biofilms. ¿Quiénes son los participantes? Acá les dice que hicieron en el estudio, básicamente, un muy buen resumen. Eso es supremamente interesante, les dice si puede confiar en este paper. Acá les menciona que pues no hay estudios o no hay literatura que contradiga este paper, básicamente. Hay algunas críticas también. A veces la gente manda cartas a los editores sobre algunos papers que no, en donde sus datos no están bien, o algunos procedimientos no están bien, o algunos resultados se ven medio sospechosos y entonces uno puede, digamos, enviar una carta a los editores y dar pues sus argumentos de por qué esa parte del artículo o el artículo entero no está o no se encuentra información verídica. Entonces acá posibles críticas y otras citaciones. Vamos a ver algún artículo que no sea un abstract. Lo bueno también les dice el año, el tipo de artículo. La mayoría de estos son review y el número de citaciones que tiene el artículo. No se les olvide dar clic al lado izquierdo en la intervención, el outcome y en el número de participantes. Ahí les va a sacar todo el resumen de su artículo. Este está interesante. Entonces es un estudio sobre fungal biofilms y les dice obviamente nuevamente acá el abstract. Dice que los productos naturales con actividad contra biofilms derivados de hongos o hongos que forman estas biopelículas tienen una alta actividad en los recientes años, pero pues no dice nada más. ¿Qué trae esto? Es la capacidad in vitro o en vivo de modular ese crecimiento de biopelículas y si se puede confiar en el paper, ¿no? Entonces este como que no corresponde, por ejemplo, a lo que estoy buscando y sigo de esa manera. Vemos este. Así que hay algunos productos naturales candidatos para que están asociados a las infecciones de biopelículas. Nuevo descubrimiento de productos naturales contra estos biopelículas. ¿Quién participa? Entonces les dice que gente con trasplante de dentadura o inflamación dental o enfermedad oral, personas con moderada o crónica periodontitis y personas con catéteres urinarios en Tailandia. Hay una posible crítica, dice que generalmente debido a las fallas de la fase 2 y la fase 3 en los ensayos clínicos,
em, probablemente limita la habilidad de los compuestos en la administración a la administración de humanos. Y hay otros artículos relacionados a este tema en particular. Y así puedo ir em, descartando artículos que no necesito. Fíjense que no es necesario ni leer todo el abstract porque el abstract se resume en una sola frase y ahí básicamente me dice qué es lo que, si es lo que necesito o no. Una vez entonces he escogido los artículos ya de 3000, paso a unos 10 o 20 que son muy interesantes y que pueden resumir mi investigación. Entonces, como les mencioné antes, hay artículos que son muy duros de leer o porque tienen algunos conceptos que no sé y necesito profundizar en ellos o porque se hace un poco difícil de entender algunas ecuaciones gráficas, etc. Para eso entonces está esta otra herramienta que se llama Explain a Paper. Y con esta herramienta entonces acá tienen la dirección. Y es muy interesante porque solamente necesito resaltar la parte que necesite que me explique y él usando eh, modelos de lenguaje va a explicarme esa parte que no entiendo en específico. Pero vamos a tomar un ejemplo. Entonces en el mismo voy a loguearme con mi cuenta de Google. Ya estoy. Entonces voy a subir un paper. Acá ya tengo uno, listo, que es sobre productos naturales y biopelículas. Vamos a darle comenzar el análisis. Es muy intuitivo, súper fácil de usar. Acá entonces ya tenemos el paper, está haciendo, lo carga, hace básicamente todo el análisis y le puedo decir en la parte que necesito que me explique, solamente necesito señalarlo de esta manera. Entonces, si no entendí este párrafo, él va a tratar de explicarme este párrafo. Dice que los biopelículas son grupos de microorganismos que viven en superficies y producen sustancias pegajosas que ayudan a hacer que cada una de ellas se una en sus alrededores y que estas sustancias juegan un papel importante en muchos procesos, incluyendo la resistencia a antibióticos, así como también el soporte y el, ¿cómo se dice esta palabra? La unión a células. Está principalmente compuesta de proteínas, enzimas y polisacáridos. Entonces ahí veo que me explico esa parte, pero ustedes pueden ir aún más allá. Si yo no sé qué es, por ejemplo, una proteína, le puedo decir, explíqueme qué es una proteína. Y le pido que me explique entonces qué es una proteína. Y él le entrega una definición de qué es la proteína. Entonces, una proteína son moléculas grandes compuestas de uno o más cadenas de aminoácidos. Y las proteínas son esenciales para la estructura, la función y la regulación de las células, etc. Le digo cómo que es un aminoácido. En este caso entonces le puedo ir preguntando sobre conceptos o cualquier duda que tenga sobre el resumen que me hizo y lo puedo hacer como si fuera un profesor que me estuviera explicando. Súper intuitivo
y lo único que tienen que hacer ustedes es preguntar si no entienden algo. Él igual les va a hacer un resumen o va a tratar de explicarles el párrafo correspondiente. Entonces, nuevamente, si quiero que me explique este pedazo que no entendí, él va a hacer el análisis y va a tratar de explicárselo de forma muy fácil. En este caso, el texto describe cómo los investigadores usaron un tipo de enzima específico que se llama DGC de una bacteria común llamada Caulobacter crescentus como un modelo de estudio para la producción de un mensajero químico. Y ahí les va explicando básicamente en qué consiste esa parte. Pero eso no es todo. Si ustedes tienen, por ejemplo, ecuaciones, en este caso, vamos a buscar ecuaciones por acá y no entienden en qué consiste la ecuación, solamente la señalan y él va a explicarles en qué consiste la ecuación. Entonces, por ejemplo, esta ecuación dice que en el campo de la bioquímica se usa un concepto llamado energía libre de Gibbs para determinar si una reacción química puede ocurrir espontáneamente. Esta ecuación calcula la diferencia entre la energía libre de un complejo o un complejo pues es dos o más moléculas que interactúan una con otra y la suma de las energías libres de las moléculas individuales, por ejemplo una proteína y un ligando, eh, y les dice que si el resultado es negativo, el delta G es negativo, significa que la reacción ocurre espontáneamente. De otra manera, si es positivo, pues requiere energía para que proceda. Entonces yo le puedo decir que me explique en forma más detallada esa ecuación. Le digo que sí, por favor explica esa ecuación de forma más detallada. Entonces acá coloca la ecuación y empieza a explicarla de forma más detallada. Y así con cualquier tipo de ecuación. Si tenemos, por ejemplo, la energía libre de solvatación, que es esta, entonces le va a decir en qué consiste la ecuación y ustedes tienen también la libertad, si no entienden algo, por ejemplo, eh, en qué consiste la polaridad de las moléculas o por qué las moléculas tienen carga, lo que quieran preguntar. Bien. Algo que sí no pueden hacer es, por ejemplo, con las gráficas no es posible hacerlo de esta manera. O sea, no puede coger la información de la gráfica y tratar que se las explique. Bien. Pero las ecuaciones y el texto sí. Pues por lo general, el texto, estas tablas y estas gráficas están resumidas en las figuras en los artículos. Pueden pedir que les explique esa parte. Bien, para concluir, vamos a ver que la última parte a qué se refiere, las conclusiones de este artículo, para saber si sirve o no a mi investigación, etc. Entonces, les da el resumen, en este caso, o qué es lo que quiere decir este párrafo, porque Explain a Paper no da un resumen, explica básicamente el texto que ustedes señalan o las ecuaciones que señalan. Entonces, de esa manera se hace más interesante leer un paper. Tengo la información a la mano y es muy fácil de usar, es muy intuitivo. Espero que les haya sido de bastante ayuda esta información y que la próxima vez que vayan a un club de revistas estén un poco más preparados usando Explain a Paper y
esta otra herramienta, Elicit. Bien, gracias. Y si tienen dudas, pongan sus comentarios.